Y pues bueno, recordemos que todos estos jueves pasados hemos... ya pueden tomar su lugar. Todos estos jueves pasados hemos estado viendo lo que ha pasado en la Semana Santa. Entonces ya hemos visto varios días y recordemos cuál era el primer día. Domingo de Ramos. ¿Y qué se vio o qué se hacía en ese día? Anunciar el Evangelio. La entrada triunfal. Jesús fue la entrada triunfalmente. Jesús entró triunfalmente a Jerusalén montado en un pollino, y la multitud lo recibió con ramas de palma y alabanzas diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después, ¿cuál fue el otro día? Fue el lunes santo, cuando Jesús limpió el templo porque habían convertido la casa de Dios en un lugar de comercio. Después vino el martes santo, donde Jesús enseñó en el templo y confrontó a los líderes religiosos. Después nos fuimos con el miércoles santo, que fue cuando Judas acordó entregar a Jesús por las 30 monedas de plata. Y después vimos el jueves santo, que fue cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Y pues ahora vamos a ver el viernes santo, que es cuando Jesús fue juzgado, golpeado, criticado, crucificado, y fue cuando murió en la cruz. Y pues antes de empezar con este tema, vamos a leer Lucas 23:34. Lucas 23:34, y esta es la famosísima frase en la cual pues vamos a profundizar el día de hoy. Lucas 23:34. Amén. ¿Ya todos? Amén. Y la vamos a leer todos juntos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándolos suertes. Y pues bueno, el día de hoy va a ser un tema que va enfocado prácticamente a esta parte cuando Jesús fue crucificado y fue pues prácticamente humillado, y a pesar de toda de todo ese sufrimiento por el cual pasó, lo único que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pues muchas veces, o más bien pocas veces, nos detenemos a pensar en el momento exacto en el que Jesús dijo esas palabras, porque Jesús no dijo eso sentado cómodamente, o no lo dijo después de recibir disculpas, o no lo dijo cuando todos lo amaban. Lo dijo cuando estaba él pues literalmente crucificado, mientras los clavos estaban atravesando sus manos, mientras estaba en la cruz, mientras todos se burlaban, mientras todos lo criticaban o le decían de cosas, y aún así lo único que él dijo fue pues pidió prácticamente perdón por pues todo lo que le hicieron, a pesar de que él tenía el poder para poder revertir todo eso que le hacían, o inclusive tenía el poder de poder vengarse de todas estas personas las cuales les estaban haciendo ese daño, pero su acción que él hizo fue pedir perdón. Y entonces esto nos enseña algo a nosotros, algo muy profundo, que es esa parte, poder tener perdón hacia todas esas personas que muchas veces hieren nuestros sentimientos, nuestra persona, o cualquier parte de nuestro ser, tanto físico como interno. Y pues bueno, si alguien tenía razones para guardar resentimiento, pues era Jesús, porque él nunca pecó, nunca hizo daño y nunca actuó con maldad hacia las personas. Y aún así lo traicionaron, lo abandonaron, le mintieron, le golpearon y se burlaron de él, y pues lo condenaron injustamente, que en este caso fue su crucifixión.
Y pues bueno, ¿alguien de aquí sabe qué es la misericordia? Tener compasión. Ajá. Dar todo por el, bueno, dar todo por el prójimo. Más o menos. Es como la empatía, algo así. Por ahí, por ahí. El perdón hacia los demás. Sí, más o menos. Bueno, la definición como tal de misericordia es una virtud que impulsa a compadecerse de los sufrimientos ajenos, traduciéndose en acciones concretas de ayuda, alivio, perdón y comprensión. Y en pocas palabras, la misericordia es tratar con amor a alguien que merece un castigo. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. Y pues bueno, vamos a leer un ejemplo así muy rápido que es Mateo capítulo 18. Capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 27. ¿18 o 28? 18. 27. Amén. Y pues vamos a leer cada quien un Versículo. un versículo. Del Empiezas tú, Alfred. 27. Del 23 y acaban en el 27. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, esta es una pequeña parábola del siervo que debía 10,000 talentos. Y pues a esa persona que debía los 10,000 talentos le perdonaron esa deuda, y a esa persona que debía los 10,000 talentos le debían 100 cenares, ¿será? 10 denarios. 10 denarios. Bueno, él le debía muy poco comparado a lo que él debía. Entonces, a esa persona que debía los 100 talentos, los 1,000 talentos, no, 10,000 talentos, le perdonaron la deuda, a pesar de que esa persona sí podía ser juzgada, y creo que bueno, sí, mejor. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos y le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten piedad, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Carito. ¿Cuál es? El 30. La 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Sí que Alfred? La 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Bueno, y ahí podemos ver, ¿no? Cómo ese siervo no tenía cómo pagar y el rey, que tenía todo el derecho de meterlo en la cárcel, pues tuvo misericordia de esa persona y le perdonó todo. Y en cambio esta persona, que solamente le debían algo muy mínimo, lo juzgó y lo criticó. Entonces muchas veces eso pasa con nosotros, pues muchas veces cotidianamente nosotros por cosas muy mínimas criticamos a esas personas por las cuales no sabemos el contexto del cual están en esas situaciones, o muchas veces juzgamos a esas personas y no nos damos cuenta de esa parte. Y pues bueno, Jesús entendía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Hay personas que actúan heridas, personas que actúan en ignorancia y personas lejos de Dios. Y ahora vamos a leer Juan 8, Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. ¿Del 6 al 11? El 3. Del 3 al 11. Del 3 al 11. Amén. Juan 8, ¿verdad? Juan capítulo 8. Juan 8 del 3 al 11. Igual el Alfred empieza y así lo va leyendo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Pues esto decían para poder acusar a Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía tierra, tierra. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Y yo te condeno, vete y no peques más. Así es, y aquí podemos ver cómo los religiosos trajeron a esta mujer con piedras en las manos y ellos solo veían el pecado y querían que la castigaran, pero Jesús miró más allá del horror, miró sus necesidades que tenía esta persona y le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más. Y pues aquí Jesús nos enseña que perdonar no es ignorar el pecado, es dar una oportunidad de vida nueva. Y pues nosotros, ¿cuántas veces tenemos piedras en las manos contra alguien cuando Jesús ya soltó las suyas por nosotros? Amén. Y pues muchas veces es lo que les decía, alguien nos hiere con palabras y reaccionamos inmediatamente con enojo. Y muy pocas veces pensamos esa parte de qué estará viviendo la persona, qué hay en su corazón, qué heridas tendrá. Y pues aquí podemos conectar esta parte de lo que es la misericordia, que tenemos que tener esa misericordia hacia las personas, así como Jesús tuvo esa misericordia por nosotros. Y algo también muy importante es que el perdón no es un sentir, es un decir. Y vamos a ver un ejemplo donde habla acerca de esto, que es Génesis, que es la historia de José, que es Génesis 45, y vamos a leer nada más del 1 al 5. ¿40 y qué? 45 del 1 al 5. Quizá esta historia ya
muchos la conocen, es la de José, cuando sus hermanos vendieron a José, pero pues vamos a leer nada más estos pequeños versículos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos y no quede nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os pase de haberme venido a casa. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya No más hasta el 5. Y pues bueno, recordemos que esta historia es de José, que fue vendido por sus hermanos a los faraones. Y entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes si algún familiar los hubiera vendido como esclavos a alguien? ¿Qué hubieran sentido en su corazón? Hubieran sentido tristeza, dolor, enojo y coraje, ¿no? Y a lo mejor hasta quisieran tener venganza hacia ellos, porque ¿cómo te van a vender o cómo van a hacer eso hacia ti? Y fue lo mismo que pasó José en este caso. Y en este caso él tuvo los recursos y el poder para poder vengarse de todos esos hermanos que al final hicieron pues este daño. Pero ¿qué fue lo que hizo José? Hizo todo lo contrario. Fue lo que les dijo: no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces lo que hizo José decidió ver el propósito de Dios por encima de la gran herida que sus hermanos le habían generado. Y entonces aquí podemos ver cómo el perdón es una decisión de dejar de ser víctima para convertirse en un instrumento de bendición. Y muchas veces nosotros vivimos en esa parte de no pedir perdón por sentirnos o estar en el papel de esa víctima. Y realmente lo que tenemos que hacer es tomar esa iniciativa o esa decisión de verdaderamente pedir perdón. Y algo que estoy notando de lo que leímos de la parábola anterior y esta es que el agredido fue quien tomó la iniciativa y siempre dice que que se queden solos. Siempre dice, por ejemplo, Jesús, hasta que ya se fueron todos los que querían apedrear, fue cuando habló con la mujer, la confrontó, se arregló la situación y se fueron. Y aquí otra vez lo mismo, con el faraón pues había muchas personas y pidió que todos se fueran, habló con sus hermanos, pero igual él fue el agredido y él fue el que tomó la iniciativa para hacerlo y lo hizo en privado. Entonces, pues creo que Dios es muy claro, ¿no? Nos está hablando que estas cosas las tenemos que solucionar, que debemos de tomar la iniciativa y que todo tiene que ser entre las personas afectadas en ese momento. Sí, así es. Entonces, es lo que les comentaba, también muchas veces pues tenemos ese papel de victimizarnos cuando realmente lo que tenemos que hacer es tomar esa decisión de buscar el perdón, aun cuando nosotros pues no hayamos sido los causantes de esa agresión, así como vimos aquí con José. Y vamos a leer otra lectura donde pues podemos ver cómo Jesús pues también pues sus discípulos hicieron lo mismo que hizo Jesús, que es Hechos capítulo 7. Nada más son 2 versículos los que vamos a leer, que es el 59 y 60, que era el martirio de Esteban.
pero espérame. ¿Hechos 7? Hechos 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así es, y bueno, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana y no era uno de los 12 apóstoles originales, sino era un líder que amaba mucho a Dios, y los religiosos de esas épocas pues se enojaban con él porque predicaba con mucha sabiduría sobre Jesús. Entonces lo que hicieron fue que lo sacaron a rastras de la ciudad para apedrearlo, y pues lo querían matar a pedradas, pero mientras lo golpeaban y lo apiedraban, él lo único que dijo, pues no los insultó, no se quiso defender, no quiso, no sé, a lo mejor regresarle las piedras, sino lo que hizo fue, se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y pues justo es lo que hizo Jesús cuando fue crucificado. A pesar de que le estaban haciendo todas esas cosas malas, todo ese dolor y ese sufrimiento que él estaba sintiendo en ese momento, lo único que dijo fue: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que replicó Esteban en este caso. Y pues todos estos son pequeños fragmentos o cosas que nosotros debemos de tener como cristianos muy en cuenta, porque muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Muchas veces cuando nos sentimos agredidos o pues sí, agredidos de cualquier manera, nosotros lo que queremos hacer es responder con lo mismo o hasta peor. O muchas veces hasta dicen, no, si te hacen, hazle doble para que se le quite o así. Y aquí Jesús nos está diciendo totalmente lo contrario. Nos está diciendo que nosotros debemos de perdonar y de buscar ese perdón, a pesar de que nosotros no seamos los que busquen ese o los que hagan esa acción. Y pues también, bueno, yo lo veo mucho esto en la calle, ¿no? En el transporte público. Los camiones o los carros que a veces se te meten o se pasan, luego su instinto es decirse de groserías, aventarse el carro, estarse ahí persiguiendo muchas cosas, y pues son cosas que nosotros como cristianos pues debemos de tener como que ese ejemplo hacia estas cosas, de no caer en esa, pues sí, en ese juego. Y como gran ejemplo, pues más, creo que el ejemplo más grande que tenemos pues es que Jesús murió por nosotros en la cruz, y pues que a pesar de todas esas humillaciones que él tuvo, pues lo que hizo fue, pues únicamente fue pedir perdón por nosotros. Ahí también creo que es importante destacar en la primera parábola que leímos cómo nos ejemplifica cómo Dios nos perdona a nosotros, porque nosotros venimos con una infinidad de pecados, de iniquidades, de maldad, de muchas cosas, y Dios no nos pidió nada a cambio para perdonarnos, y nosotros sí queremos cobrar a los demás, nosotros sí queremos que los demás se comporten a la altura para poder perdonarlos, cuando Dios no nos pidió eso para perdonarnos. Entonces de ahí viene el dicho de que des de gracia lo que de gracia se te dio. O sea, no merecíamos que Jesús nos perdonara, y eso fue la gracia, por eso fue que nos perdonó. Entonces con esa misma gracia nosotros deberíamos de tratar a los demás. Y algo importante que tú dijiste fue que nosotros queremos buscar, no, pues es que él fue grosero, no, pues es que él fue mal educado, no, pues es que él estuvo mal. Siempre queremos buscar su error, y si Jesús hubiera buscado en nosotros el error, pues nunca nos hubiera perdonado, porque tenemos muchos errores. Entonces no podemos justificar nuestra falta de perdón